espacio a Alejandro Visto, que tienes la palabra, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Luis, por tus reflexiones, gracias a todos ustedes por su presencia, gracias al Ateneo y a todos los que, a Sergio, por invitarme a este encuentro interesante. Yo últimamente, siempre que comparezco para un acto relacionado con el periodismo, me curo en salud pidiendo disculpas. Me excuso porque soy demasiado pesimista. Entonces, por la noche, cuando llego a casa, hago repaso de lo que he dicho y me azoro, me avergüenzo de mí mismo. Digo, ¿qué habrán pensado de las cosas que he dicho? Porque realmente transmito una figura de cenizo impresionante. El problema es que ahora mismo no basta con no ser cínico en esta profesión de periodista. El problema es mucho más agudo. El problema es que tenemos el cuerpo, medio cuerpo en el abismo. No solo los periodistas, sino el periodismo. Bueno, el otro día celebramos el Día de la Libertad de Prensa y el lema era no hay periodismo sin periodistas, ¿no? Eso puede dar lugar a una larga reflexión, porque hace nada estábamos celebrando el advenimiento del periodismo sin periodistas a través de Wikileaks, que no era otra cosa, sino que por fin nos habíamos quitado del medio, le habíamos rebanado el cuello a esos intermediadores que casi siempre manipulan, y habíamos hecho una especie de silo donde íbamos metiendo todas las exclusivas y allí iba la gente allí hurgando y buscaba por sí mismo y decía, ya, no hemos quitado de encima al mediador, al tipo que resumía esto. Al final eso ha sido un fracaso. Wikileaks es una experiencia que al cabo de un año es un tema bastante curioso, porque se ha quedado en mucho menos de lo que prometía. Y no solo eso, es que Wikileaks cuando le quiso dar salida a los 282.000 cables de la embajada norteamericana, tuvo que recurrir a los 5, 6, 7 periódicos de papel tradicionales más importantes para que le hicieran el trabajo sucio de selección, de contextualización y de transmisión. Porque hay un elemento clave además en todo esto y que pasa por la subjetividad del periodista, que es la fiabilidad. El gran problema que tienen los medios digitales es la desconfianza que suscitan precisamente porque nos faltan sujetos que sean responsables, los que los podamos responsabilizar de hacer esos titulares. Entonces, uno no es cínico. Yo cumplo ahora 30 años de profesión. Justamente en 1982 fundábamos Diario de Granada, en el que tantas personas estuvimos allí apoyándolo. Y creo que más o menos cumplo, en resumidas cuentas, las recomendaciones de Kapuscinski, pero pienso que falta algo, es decir, que no basta con eso. Es decir, hace 30 años los periodistas todavía mirábamos, es verdad, a los gerentes por encima de ellos. Y no les permitíamos que se metieran más allá de ciertas cosas. Es decir, ellos tenían su parcela y los periodistas teníamos la nuestra. Y entonces había una serie de tabiques que no podía cruzar nadie y nos respetamos mutuamente cuál era la frontera del trabajo de cada uno. Pero la situación ahora es de tal naturaleza que es que hasta los gerentes pueden ser borrados del mapa. La situación es terrible. La situación es que se pierden los periodistas, se pierde el periodismo, porque esencialmente ahora mismo yo pienso que la crisis del periodismo es una crisis sobre todo empresarial. Es decir, los empresarios no saben por dónde tirar, no se sabe cuáles son los formatos y ahí andamos. Por un lado, con la crisis económica que todos padecemos, después con la crisis particular del negocio periodístico y de los formatos que si digitales, que si nos tenemos que transformar, etc. Pero yo creo que además de esas dos crisis hay una tercera bota invisible que es la misma que está llevando a cabo o dirigiendo esta revolución conservadora vertiginosa que nos está llevando no sé a dónde y
Yo estoy seguro que hay alguien que se está alegrando de que los periodistas, el periodismo y las empresas periodísticas puedan desaparecer. Yo incluso soy escéptico respecto a eso de la transformación del periódico en otra cosa, porque realmente no sabemos muy bien desde dentro de los periódicos a dónde vamos. Cada empresa marca una meta y un objetivo sobre cuál es el camino que deberíamos de ser, si es la transformación periodismo digital, si es... Pero eso no está nada claro, y no solo eso, sino que estamos haciendo, y eso es una confesión, estamos haciendo con hachas de sílex en las redacciones la revolución digital. No tenemos todos los medios a nuestra disposición para ir hasta donde pretendidamente queremos, pero no solo no podemos, sino que es que no tenemos capacidad de elegir. No tenemos, nosotros podemos venir, los periodistas venimos aquí y podemos contar una maravillosa teoría de cuál es la situación actual y hacia dónde deberíamos caminar, pero no está en nuestras manos cambiarla. Ni siquiera está en nuestras manos decir si debe de tener más peso la edición digital o debe de tener más peso la edición en papel. Y es más, yo creo que a veces me planteo si lo que estamos haciendo es inventando un nuevo periodismo o alargando la agonía del periodismo actual. Si nos va a dar tiempo a llegar a algún objetivo antes de que caiga sobre nosotros el hacha exterminadora. No lo sé. Por eso cuando Kapuscinski y ha puesto Luis hablaba sobre si realmente los problemas que ha sido ahora, si quién hace los titulares en los periódicos, quién decide lo que sale y lo que no sale, si son los gerentes o no los gerentes, yo creo que ya estamos en un paso más allá. Ahora, en las ediciones digitales, para que se haga una idea, lo que marca una influencia mayor sobre los lectores comunes en Estados Unidos es la lectura de los titulares, generalmente en Google, ¿no? Google se seleccionan 10 o 15 noticias y esas 10 o 15 noticias son por decisión de Google las noticias que más influencia van a tener porque son las que vamos a leer y las que no están no aparecen, desaparecen. ¿Saben ustedes quién hace esa selección? Pues ningún humano, es una máquina. Es un ordenador el que hace la selección y entonces se prescinde de los periodistas. Y entonces la gran influencia que se tiene sobre esos periodistas, sobre los lectores, no es, ya no es de los periodistas, entonces, pero es que ni siquiera es de los empresarios pequeños, bueno, ya pequeños, hablando en comparación a lo que es un imperio como el de Google, el poder de captación que tiene, ¿no? Es que ni eso, es decir, ni los gerentes tienen en sus manos la posibilidad de poner fin a esa situación. No se pueden revelar, porque lo que están cayendo son los gerentes. Es decir, ahora cuando vemos que se presentan ERES a porrillo, ahora se tramitan en los dos periódicos más influyentes en España, El País y El Mundo, pues nos damos cuenta que los que se aferran para no desaparecer son los propios gerentes que ven como una fuerza, no se sabe de dónde y no se sabe con qué intención lo está echando y lo está borrando del mapa. Posiblemente Kapuscinski, este libro, la primera edición en castellano es de 2002, o sea, de hace 12 años, de hace 10 años, perdón. No sé las conferencias exactamente cuándo fueron, pero son... El 94 y 99. Pues, todavía 10 años hacia atrás aproximadamente. Es decir, que tenemos que remontarnos más todavía en el pasado, y entonces son cuestiones muy interesantes que han sido los temas que hemos debatido mucho y han debatido los teóricos en los últimos años, pero ante la inminencia de que desaparezca el periodismo, es decir, yo pongo el ejemplo para tratar de transmitir la tragedia, ¿no? que podemos sentir los periodistas, ¿no? Imaginar a un artesano, un fontanero, y que va a trabajar y está cerrado, pero está cerrado no porque lo hayan despedido a ese fontanero o hayan despedido a todos los fontaneros, sino porque ha desaparecido la fontanería. La han cambiado por otra cosa. Y entonces, ante eso, lo que uno siente es
una sensación de abatimiento terrible y una imposibilidad de no saber por dónde tirar. Y de ahí hablo yo de una tercera voz, es decir, hay alguien que en el fondo se frota las manos porque está cumpliendo su objetivo, que es la desaparición. Un gerente mayor. Un gerente, el supergerente, que bueno, los supergerentes serán como cuando se habla de los mercados, ¿no? Y de los inversores, que no tienen cara de nombre en el país. Es decir, que basta con tener un seguro de estos en el banco para ser también un inversor, ¿no? Es una forma de difuminar la culpa. Pero hay alguien que está moviendo ahí los hilos y es una situación terrible. Y yo le doy paso al debate. Me gustaría que Luis me diera ánimo. Que entonces, yo le digo que si podemos respirar mucho tiempo. Desde el punto de vista de la poesía, es lo que a mí me lleva dando más que ánimo en referencia moral, es el título de un libro de Ángel González, el segundo libro que publicó, Sin esperanza, con convencimiento. No se trata de ser muy optimistas ni muy pesimistas, sino de creer en algo y hacerlo uno sin esperanza ninguna, pero por convencimiento. Y así, ¿a dónde llegaremos? No, es decir, lo que tú estás planteando, yo no creo que sea que esté en contradicción con lo que plantea Cappuccini, sino que es una radicalización en los últimos años de los problemas que veía, la sustitución del periodismo por el gerente, pero ahora es la sustitución del periodismo por el supergerente y por las máquinas programadas por Google y las máquinas programadas por los intereses de grupos mediáticos que yo creo que trabajan con mucho cálculo. Es un azar y una deslocalización muy meditada. Y lo que creo también es que es patético, por eso digo sin esperanza por convencimiento, el intento de ponerse a la moda que están dando algunos periodistas que primero se convirtieron en ejecutivos y ahora no sé qué se han convertido. Por ejemplo, cuando dicen que si tenemos que contratar a alguien, lo vamos a contratar no por su currículum como periodista, sino por sus seguidores en Facebook o en el Twitter, ¿no? Eso que son declaraciones de sus directores del periódico más importante pues nos llevan a un extremo de, vuelvo a decir, no se trata de ser optimista o de ser pesimista, sino de defender con convicción una serie de valores para dar respuesta al marco real en el que estamos viviendo. Usted hablaba antes de la tecnofilia, ¿no? Que parece que no con nombrar lo digital es la solución, ¿no? Pero da la impresión, te veo pesimista, ¿no? Bueno, es que por ejemplo, mira, se cerró Público y hubo una gente que dijo, bueno, pues mantenemos el digital. El digital de Público era muy bueno porque había una redacción de periodistas de 80 o 90 especialistas que estaban detrás del digital. Un digital con 7 o 8 personas para mantenerlo y rebotar noticias y hacer un conjunto de blogs. El debate para mí no es el papel o el digital. El papel lo tiene muy difícil por los costes y por la caída de la publicidad y tal, pero a mí más que el debate entre papel o digital es el debate entre la posibilidad de seguir haciendo un periodismo capaz de informar y de jerarquizar y organizar las noticias, es decir, la capacidad de que funcione una redacción con gente capaz de informarse, y me da igual que sea en digital o en papel, aunque a mí me gusta leer los periódicos en papel, pero eso es una cuestión personal. Más grave es creer que los digitales los pueden hacer una persona reproduciendo noticias sin verificarla o convirtiendo la página en un vertedero, como hay muchas páginas, hay muchas páginas de periodismo digital que se han convertido en un vertedero, donde cualquiera dice lo que le da la gana y como no tiene responsabilidad después dice lo que le da la gana. Lo que pasa es que, fíjate, tú has puesto el ejemplo de Público
Y realmente si hubiera un periódico digital con 80 o 90 periodistas, es decir, con personas suficientes para ir en busca de la noticia, pues igual no sería tan traumático. Claro. El problema que es que el cambio de negocio implica diezmar las relaciones y hacer casi páginas personales, es decir, que a donde acudimos a los blogueros son páginas personales, pero a lo sumo de 2, 3 personas, 4 personas, pero no empresas o lugares donde haya un trabajo en común de una serie de periodistas, en fin, regulados por cierta jerarquía y que den a la luz una noticia con la suficiente calidad. Desde el punto de vista del periodismo, yo creo que, por ejemplo, la defensa de la información pública debería convertirse en uno de los compromisos fundamentales de los Estados, porque en esta dinámica que se ha desatado es muy difícil controlar intereses que son privados y que están tan localizados que uno se pierde como se pierde con los fondos de inversiones y las especulaciones, pero sí democráticamente podría ser un reto asumir el configurar espacios públicos donde la sociedad invierta a salvo de los intereses económicos inmediatos, pero a salvo también de las interferencias del partido de turno y partido en el gobierno. Yo creo que en este panorama la defensa de los medios públicos con un estatuto de absoluta independencia profesional en la medida de lo posible frente al gobernante de turno sería una salida para salvaguardar una información. La Constitución española creo que habla del derecho a una información veraz. Bueno, creo que es un valor constitucional que hay que defender. Lo mismo queréis participar y os animamos a ello, ¿ves?